En Onda Cero, Andalucía Capital. Siempre muy cerca, muy pendiente de la economía andaluza y ahora, si cabe, con más responsabilidades y ocupaciones para hacerlo aún más de cerca, pero sin alejarse de esa visión del análisis económico por la que, además, desde hace años lo han podido escuchar en esta casa, en Onda Cero, en este programa, en Andalucía Capital. Muy buenas tardes, Manuel Alejandro Cardenete, nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Bienvenido a Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. No vamos a dejar de hablar de economía porque siempre lo hemos hecho y durante muchos años hemos contado con tu análisis y siempre además nos has atendido muy amablemente cada vez que lo hemos hecho, pero lo que nos ocupa hoy es hablar de la Cámara de Cuentas que presides desde hace prácticamente un mes, que es un organismo, un órgano de extracción del Parlamento Autonómico. Imagino que lo primero, Manuel Alejandro Cardenete, satisfecho con este nombramiento. Muy satisfecho, ya desde que me nombraron consejero, el propio Parlamento, y con la fortuna, y la verdad es que tengo que agradecer a los 106 parlamentarios porque el voto fue unánime, salí primero como consejero y un mes aproximadamente después, un par de semanas después, mejor dicho, en el primer pleno ya los nuevos 7 consejeros, 3 nuevos y 4 que repetían en su segunda parte de mandato, salí elegido por unanimidad como presidente, y eso para mí ha sido una gran satisfacción porque es verdad que hacía ya algunas legislaturas que el presidente de la Cámara de Cuentas no tenía unanimidad, tanto en el Parlamento como en el Pleno, con lo cual para mí es un acicate para esta asunción de responsabilidad hacerlo todavía con mayor desempeño y orgullo. Muy satisfecho, ya llevamos 2 meses implementando muchísimas cosas y ya incluso la semana pasada tuve la primera comparecencia parlamentaria para presentar las cuentas del año 2022 de la Junta de Andalucía. Pues hablaremos de ese informe precisamente, algunos aspectos por los que queríamos preguntarte y también de la actividad de la Cámara, de los retos que asumes como presidente. Pero antes de entrar en otras cuestiones de actualidad que quería aprovechar teniéndote hoy aquí en el programa, en los micrófonos de Onda Cero, para preguntarte, sí, adelántanos, ¿cuál es la función o cómo se puede resumir la función de la Cámara de Cuentas de Andalucía? La Cámara de Cuentas es un órgano, como has comentado, de extracción parlamentaria, es decir, tenemos ese bis de independientes, somos independientes los 7 consejeros, duramos nuestro mandato 6 años, independientemente del calendario electoral, de tal forma que tenemos esa libertad a la hora de poder finalizar los informes de fiscalización. Y yo lo explico para que todo el mundo lo entienda, somos como una gran consultora, con 121 trabajadores, 121 funcionarios, pero en vez de evaluar o analizar financieramente o auditar pues una empresa privada, cualquiera que tengamos en mente, nos dedicamos a evaluar y a examinar todo el sector público andaluz. Y cuando digo todo, hablamos de casi 1.600 instituciones dependen o están bajo nuestro paraguas. Tanto los casi 800 ayuntamientos con sus empresas públicas, las 8 diputaciones provinciales, las 10 universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía con todas sus consejerías y todos los entes instrumentales. Por lo tanto, es una tarea ardua, enorme, repito, con 121 funcionarios. Y 3 años por delante, de momento, hasta la próxima reelección. Cada 3 años hay renovación, tocará en 3 años los otros 4 que no se han renovado y habrá de nuevo elección para elegir al presidente. Por tanto, consejero 6 años, presidente en principio 3 años. Pues como imagino que conociéndole bien, ya se ha planteado un plan de trabajo seguro que serio para este organismo de nuestra tierra y de todos esos retos enseguida le voy a preguntar, pero como decía Manuel Alejandro, aprovechando tu presencia como catedrático de Economía, y en los últimos años hemos recurrido en muchas ocasiones. Hay 2 datos de la actualidad económica que me gustaría que comentaras y por los que queríamos hoy preguntarte. Por un lado, los últimos datos que hemos conocido de la encuesta de población activa, 2.600 parados más en nuestra región, un 0,36%. No es mucho, pero es una subida ligera en ese ámbito económico del empleo. Seguimos en el 17,7%, que sigue siendo sin duda una tasa alta. Rondando los 700.000, esa barrera, 730.000 desempleados en concreto. Las estadísticas dicen que es la menor subida desde que hay registros. ¿Cómo tenemos que valorar esta leve subida, este leve repunte? Sí, el primer trimestre tradicionalmente es un trimestre malo, es el peor que solemos tener en las series históricas, que han terminado las Navidades, no ha empezado todavía las fiestas primaverales, Semana Santa incluida, por lo tanto suele ser un trimestre malo. Pero bueno, yo es algo que vengo diciendo
desde hace ya muchísimos años, porque los datos así lo demuestran. Tenemos una tasa de paro española en torno al 12%, ahora es 12,29%, y en Andalucía en torno al 18%, ahora es 17,7%, que no se mueve. Puede mejorar un poquito, empeorar un poquito, pero está estable, cuando en cambio el crecimiento económico sigue siendo razonablemente bueno, en torno al 2%, entre el 1,5% y el 2%. Bueno, pues algo que hay que mirarlo, porque efectivamente esas tasas de paro estamos a la cola de Europa y no deberíamos, teniendo la potencia económica que tenemos, deberíamos tener esas tasas de paro. Algo seguramente no estará funcionando del todo bien en ese mercado laboral para tener esas tasas que se repiten. Lo normal es que el segundo trimestre sea muy bueno, porque además la Semana Santa ha caído pronto, con lo cual va a absorber los datos de la EPA perfectamente Semana Santa, las ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Será un trimestre seguramente muy bueno, pero seguramente nos volveremos a encontrar con un trimestre malo cuando llegue el último del año 24 y el primero del año 25. Pues esperemos que sigamos en esa senda de crecimiento de empleo, que al menos es la que ha ido marcando los datos de los últimos meses del ámbito laboral. Y también otro dato por el que no queríamos dejar de preguntar, el nuevo repunte de la inflación, que ha subido en abril hasta el 3,3%, una décima más que el pasado mes de marzo, como consecuencia de la evolución del precio del gas y de los alimentos. Parecía que entrábamos ya en una estela de descenso, pero de nuevo un ligero repunte. Ahí hay un par de cuestiones que sí debería de preocuparnos. Uno, parte lo explica la el paso de nuevo del IVA a los IVAs normales, porque había, para el tema de contraatacar la inflación, se bajaron determinados niveles de IVA para aliviar al consumidor final. Esos IVA se están volviendo a sus tipos normales, con lo cual eso impacta directamente en el IPC. Pero siendo eso preocupante, me preocupa más ver cómo los Estados Unidos y la Reserva Federal Americana ya está diciendo que no va a bajar el tipo de interés porque no le está gustando nada cómo está yendo la inflación en Estados Unidos, y eso va a ser casi seguro que la señora Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, piense lo mismo y no haya descenso de los tipos de interés, que para el crecimiento económico sería fundamental para que esta senda de crecimiento, en el caso español, se mantenga, y países de la Unión Europea que están teniendo tasas de crecimiento muy bajitas, incluso negativas, como Alemania, Italia o Francia, salgan de ahí, porque necesitamos que las locomotoras tiren del resto de Europa. Uh-huh. Toca seguir apretándose el cinturón, por tanto, porque sí. Además tenemos todavía ahí, no podemos olvidarlo, esos conflictos internacionales, Ucrania, totalmente. Oriente Medio y todas esas noticias que nos siguen llegando, ¿no? El problema es que esos conflictos están, sobre todo el de Ucrania, que lleva más tiempo, pero el de Israel va por el mismo camino. Al final, donde organizamos a nivel social, a nivel emocional, damos por hecho que, si la guerra está ahí no pasa nada, y también a nivel económico, es decir, los mercados descuentan ya que eso se está produciendo y como si no pasara nada. Y sí pasa, y es una pena que no seamos capaces de arreglar todo esto y que sigamos viendo con normalidad algo que no debería ser normal. Estamos en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía, hoy con el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, Manuel Alejandro Cardenete, y de eso queríamos hablar, sobre todo en el tiempo que tenemos hoy en Andalucía Capital. Cámara de Cuentas, fiscalizar todo el dinero público que se gasta en Andalucía. El otro día hacía referencia, comparecía en el Parlamento por primera vez con el último informe de fiscalización, que era del año 22. Del año 22. Estamos en el 24 y acabamos de empezar. Hace unos días firmé el decreto de arranque, de inicio, de la auditoría del año 23. Hay un año de decalaje, lógicamente, para poder tener las cuentas cerradas para evaluar. El informe de fiscalización que es lo que se dedica a la Cámara, de toda la estructura del sector público andaluz. ¿Qué dibujo puede hacer o al menos resumir de ese informe que presentó en el Parlamento, que es amplio y denso, claro, y además tuvo muchas preguntas de los grupos parlamentarios? Sí. La verdad es que lo primero fue la primera intervención por mi parte en la comisión parlamentaria a la que solemos pertenecer, que es la de Economía y Hacienda, en la que solemos intervenir, y tuve una muy buena acogida por todos los portavoces parlamentarios, me sentí muy a gusto, y lo dije, vengo a intentar clarificar y explicar todo para que quede muy claro cómo están las cuentas del sector público andaluz, y me han tomado la palabra, porque la semana que viene tengo 2 comparecencias. Me ha pedido la Consejería de Justicia y la de Igualdad que vaya a explicar otros informes. Por lo tanto, lo dije de verdad, pero es que se lo han tomado al pie de la letra. Uh-huh. Pero la cuenta general incluye no solamente la Junta de Andalucía como consejerías, sino todas las empresas públicas y todas las fundaciones, etcétera. Si queremos un gran resumen, con respecto al año anterior, del informe del año 21, el número de recomendaciones ha disminuido, y de hecho en el informe del 22 se analizan las recomendaciones del año anterior, recomendaciones, cosas a mejorar, y prácticamente la mitad entre las que se han cumplido parcialmente, se están llevando a cabo y se están arreglando.
Hay un tema que yo estoy queriendo trasladar mucho desde el principio con el tema de la Cámara. No somos los hombres de negro, esa expresión todo el mundo la entiende, sobre todo después de la crisis financiera. Muy claro, eso se entiende todo bien. el mundo lo entiende después de la crisis financiera con el personal del Banco Mundial y de la Comisión Europea cuando intervenían países como Grecia. No somos los hombres de negro y lo que venimos es para analizar y ayudar. Si la Cámara de Cuentas tiene una labor de ayuda tanto a cualquiera de las entidades que es fiscalizada, la Junta de Andalucía también, para que todo vaya conforme debe ir. Y un tema importante, no solamente fiscalizamos financieramente, que es lo que todo el mundo tiene en mente cuando se hace una auditoría, sino también en términos de eficiencia y eficacia económica y en términos de cumplimiento, que esa política que se está realizando contablemente es ok, económica y eficiente y eficazmente es ok, pero cumple el objetivo que se ha marcado esa subvención o ese dinero que se está moviendo. Y eso es muy importante y va más allá de una auditoría privada normal. En principio seguimos mejorando y ahora arrancamos la del año 23 con la idea de analizar todo cómo va a ir entrando por parte de la Junta y todos los organismos que hay alrededor para intentar evaluar y mejorar. Y eso es lo que se pretende, incluso lo he dicho en alguna intervención ya, incluso en el Parlamento, incluso ayudando a las entidades locales a mejorar su rendición de cuentas. Tenemos un bajo nivel de rendición de cuentas en Andalucía, no llegamos al 50%, ayuntamientos que no presentan sus cuentas a la Cámara y eso tenemos que intentar luchar contra eso. Y entre otras cosas porque tenemos ayuntamientos que son tan pequeñitos y con tan pocos medios que presentamos la documentación para que sea rellenada y hay imposibilidad de poderlo hacer. Por tanto, lo dije en el Parlamento, hay que ayudar a esos ayuntamientos donde incluso el alcalde ni cobra para que podamos tener una visión completa y ayudar a hacer las cosas mejor a todo el sector público andaluz, desde la consejería más grande que podamos tener, como puede ser educación o salud por presupuesto, hasta el ayuntamiento más pequeño con menor número de habitantes. Sí, porque si hay un término que está muy de actualidad, lo estamos escuchando con mucha frecuencia, es precisamente el de la transparencia, ¿no? Sí. Una comisión parlamentaria siempre da para mucho con las distintas formaciones políticas y ya escuchamos que fue muy activa en el caso de la presentación de su informe y le pidieron precisamente eso. Algunas de las intervenciones de los distintos grupos políticos, más transparencia sobre el nivel de deuda viva de la Junta de Andalucía que puede impactar en los servicios públicos. Bueno, hubo alguna petición de mayor transparencia de parte de la Junta. Hay que entender que los portavoces hacen su papel también en esa comisión y a veces va dirigido hacia el que está interviniendo, en este caso yo que era el presidente, pero a veces son intervenciones que van más a lo general para intentar trasladar su mensaje. El tema de transparencia, en este tema concreto, eso está totalmente tasado, controlado, es decir, hay partidas que tienen un nivel de seguimiento elevadísimo, como puede ser el tema de deuda. Lo que sí es cierto, y eso sí lo quise yo trasladar en mi primera intervención, es que conmigo van a tener un presidente de Cámara que acuda todas las veces que se le pida y no puedo, lo intento, pero no puedo separar mi parte de profesor, 30 años siendo profesor y catedrático de economía, con mi parte de presidente de la Cámara en el sentido de intentar ser lo más pedagógico. Y de hecho, en algunas de mis intervenciones pensaba que quizás estaba siendo demasiado didáctico, pero creo que lo agradecían los parlamentarios para entender qué es la Cámara, cómo lo hacemos, porque es un tema complejo, son números, son muchos conceptos, ratios, y a veces incluso pues cualquier parlamentario no tiene la capacidad de poder entender todo, absolutamente todo, y un informe que tiene 700 páginas tuve que intentar resumir en 20 minutos. Por lo tanto, esa labor pedagógica para mí es fundamental y ayudar a la labor parlamentaria. Ese informe, lo dijo usted, planteaba también al Gobierno andaluz agilizar la ejecución de los fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia a la vista del bajo nivel de ejecución de fondos asignados a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estábamos hablando, lógicamente, del año 21. Del año 21. Que en aquel momento el grado de ejecución de los fondos sería alrededor del 10%. Hemos avanzado algo, no sabemos todavía cómo estamos en estos momentos, ¿no? En la comparecencia mía de este tema no se habló, no se entró. Eso, el titular que comentas viene de la presentación del informe que se hizo en las pasadas Navidades. Yo en este tema sí puedo explicar, y no tanto como presidente de la Cámara, sino como experto en economía que lleva muchos años analizando fondos europeos, incluso con tesis doctorales dirigidas. Los fondos hacer una foto fija del grado de ejecución de fondos en un año puntual carece algo de sentido, porque, por ejemplo, los marcos comunitarios de apoyo, que son de 7 años, siempre empiezan muy lentos y va creciendo el grado de ejecución conforme avanza el periodo, incluido que la Comisión Europea siempre da 2 años extra, 7 más 2. ¿Por qué es normal? Porque primero se piensa que se va a hacer, se licitan los proyectos, etcétera, etcétera. Con los Next Generation está pasando lo mismo. Es decir, en el año 20 en la COVID, en el año 21 se empieza a pensar en el modelo y mecanismo de financiación y comienza a arrancar. Por lo tanto, hacer una foto de la ejecución del año 21
¿vale? 10%, como si es un 5, es un 15. Lo que hay que ver es cuando acabe el periodo activo de ese paquete de fondos, que se haya cumplido ese 100% y que no haya devolución de fondos, lo que realmente hay que vigilar. Pero no me dice nada. Yo entiendo que el titular puede ser muy potente, pero no me dice nada una foto del 10% y punto, ¿no? Hay que verlo a nivel temporal, no en un corte transversal como es analizarlo en un solo año. Sí, es cierto que hace referencia al sector público, pero desde luego que cuando hablamos del ámbito privado, y lo han dicho muchos empresarios que han pasado por Andalucía Capital, al ámbito privado, y si hablamos en concreto y pensamos en las pymes, muy poco ha llegado de esos fondos. Complicado. La Comisión Europea con el tema del COVID quiso hacer, o hizo, un paquete, una bola extra, como yo he denominado muchas veces, de fondos europeos, que casi es el importe de un marco comunitario completo. Es decir, el volumen de dinero que se puso a disposición de los países fue enorme, pero se creó un mecanismo similar, muy parecido al normal de los marcos comunitarios. Y eso tiene un nivel de restricciones y de burocracia que, aunque se suavizó ligeramente, solo se hizo ligeramente. De hecho, pensemos que estamos en el año 24 y se siguen implementando fondos Next que teóricamente eran para la COVID, y ya de la COVID ni nos acordamos, ¿no? Eso ahí ha habido poca cintura quizás por parte de la Comisión, en el sentido de que esto era algo excepcional y tenía que haber sido más excepcional. Pero claro, volvemos, y hablo de nuevo como presidente de la Cámara, si haces algo demasiado flexible, puedes perder el control de lo que puede estar ocurriendo. Y en ese trade-off, en ese intercambio entre flexibilidad y rigor, bueno, pues estamos teniendo un decalaje de los fondos más lento de los que nos hubiese gustado. Al sector público le hubiese gustado, y sobre todo también a los empresarios, para que llegue a nivel de, digamos, de la pyme, de la gran empresa o de la pyme, ¿no? Una cosa más, ya por último, hablamos de un organismo andaluz, nos ha dicho que tiene 100 y pico funcionarios. 121, es una estructura considerable. Y como todas las estructuras, se habla mucho de la agilización de los trámites, de la burocracia. Imagino que también eso les preocupará a un organismo que debe ser ágil, ¿no? Cuando tenemos por delante ese futuro de la inteligencia artificial que está llegando a todos lados, imagino que también a su organismo, ¿no? Totalmente. Como decían, la responsabilidad nuestra son 1.600 instituciones que no podemos evaluar ni mucho menos todos los años. Para eso hay un plan de acción para priorizar qué se va a evaluar. Pero no vengo con la idea de querer incrementar el número de plantilla para poder hacer más cosas. Esto lo estudié el primer día que entré en clase allí en la avenida Ramón y Cajal, en la Facultad Económica de Sevilla. Eso, que la economía y la ciencia social, que estudia la asignación de recursos escasos, susceptibles o alternativos. Los recursos que tengo son los que son, lo que tengo que hacerlo es más eficiente. Y para ello es fundamental la digitalización. Y para algo donde sí hay dinero europeo, precisamente es para digitalización, y en eso la inteligencia artificial fundamental. No puedo tener un auditor, un técnico de auditoría revisando balance cuando una máquina lo puede hacer por mí, dándole los parámetros de lo que tiene que buscar. Y eso permitirá incrementar el número de informes, incrementar los muestreos que hacemos en cualquier órgano que fiscalizamos, e incrementar el número a lo largo y profundización a lo largo del año, para que, no digo que entre los 1.600 todos los años, pero que vayamos incrementando la capacidad y el volumen y alcance de la Cámara de Cuentas. Tenemos la tecnología a nuestro favor. Yo sé que la inteligencia artificial, por otro lado, da cierto miedo, pero ha venido para quedarse. Tiene tareas que pueden ser realizadas por ella y no por nuestro personal, y así poder incrementar el volumen de actividad. Lo tengo muy claro en ese aspecto, igual que el incremento de la rendición de cuentas a los entes locales, y va a ser mi empeño en estos 3 años. Y con ese objetivo de contribuir a mejorar la gestión pública en Andalucía, déjenos por último ese titular. ¿Cómo le gustaría que se resumiera su actividad durante estos años en los que esté al frente de esta institución? Se incrementó la actividad de la Cámara de Cuentas, la inteligencia artificial entró, y el nivel de rendición de cuentas se elevó al 70%. Pues tendremos ocasión de ir comprobando esos avances, y sobre todo siempre gracias a la amabilidad de Manuel Alejandro Cardenete, nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de aceptar estar aquí con nosotros en estos micrófonos donde siempre hablamos, como bien sabes, de economía y de empresas, y con todos los oyentes de Onda Cero muy atentos. Su voz la conocen, así que será estupendo seguir escuchándola en estas ondas. Gracias, Manuel Alejandro Cardenete, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego. En Onda Cero, Andalucía Capital.